muchas, ¿no? Pero digo, si lo resumimos, están las fuentes de información que son la prensa principalmente, en la televisión, bueno, lo que es la información de medios tradicionales. Y ahora, desde hace unos años aquí, ha venido lo que es a participar, que todo se vale en las redes sociales. O sea, ahora mismo somos todos periodistas, somos todos investigadores, todos tenemos la razón. O sea, si yo digo mañana va a llover, o sea, sabemos más que el hombre del tiempo, porque hemos dicho que nosotros va a llover. Quiero decir con esto que ha cambiado mucho el tema de la información. Y efectivamente hay dos fuentes de información que a veces a las redes sociales o a la información que hay en internet se le da tanta credibilidad que no es buena. Y los medios de comunicación tradicionales, llámese prensa, televisión, radio, en fin, todo esto, finalmente yo creo que también se están nutriendo un poco, se están dejando de llevar de ese formato de investigación que se hacía antes en la prensa para dar una nota, que investigaban, buscaban, tenían informadores, corroboraban esa información que fuera verídica y al final lanzaban esa información. Hoy en día yo creo también por la competencia, por la rapidez. A ver, tengo esta información, la voy a sacar para ser el primero en dar la nota. Yo no sé si tú, Santi, que también como yo, bueno, todos estamos metidos en redes sociales, pero que tú que llevas tantísimos años, en internet se ha vuelto una cosa que yo creo que somos, no sé cuántos usuarios somos de internet, pero si somos 1.000 millones, pues 1.000 millones, por lo menos en Facebook somos 1.000 millones, la población es 1.000 millones. Yo creo que somos 1.000 millones de informadores o de periodistas que hay en... Sí, y luego cada uno tiene su opinión y aparte, pues como suele pasar un poco también como el jueguito aquel de cuando éramos niños del teléfono averiado, ¿no? Que ponías en una fila a la gente y uno te contaba una cosa y cuando llegaba al último, pues el comentario o la frase era totalmente distinta. Entonces nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Que cada quien le va agregando de su cosecha y al final la historia que se publica es algo diametralmente opuesto a la realidad y todavía se va tergiversando más. Entonces eso nos crea un problema. Y adicional a ello, también muchas veces pasa que los propios periodistas pues no solamente son noticias, a lo mejor hay veces que sí son, como decía ya son noticias que es nada más contar la noticia tal cual es, pero muchas veces los periodistas son a veces personas que tienen una opinión y meten parte de su opinión en esa noticia, afectándola finalmente y modificándola. No sé si habéis visto, bueno, es un poquito llevado al extremo, la película de la dictadura perfecta, que va un poco de ese tema, ¿no? Donde los medios de comunicación tergiversan todo completamente y pues pueden hacer derrocar presidentes o poner presidentes, ¿no? La película está llevada al extremo, pero bueno, digamos que un poquito en menor medida, pero eso es lo que está pasando a veces, de que el periodista ve una noticia y como tú decías, yo quiero sacarla el primero porque es una bomba y la saca primero sin verificar fuentes y tal, y sí es una bomba, pero resulta que es falsa, ¿no? Hubo una historia hace, no recuerdo en qué época fue, pero de un periodista que tenía muchos problemas con su jefe y pues le pedían noticias bomba y tal y no las publicaba. Entonces pues un día le dijo que, ¿sabes qué? Le dio un ultimátum, tienes que darme alguna noticia en estos días. Entonces el tío también era escritor y se puso a escribir un cuento. Escribió un cuento respecto a una erupción volcánica. Y pues la describió y tal y la dejó ahí en su máquina de escribir. Entonces al día siguiente su jefe llegó, vio la noticia, pensó que era una noticia y la publicaron como noticia real y resulta que había sido cierto, que había explotado el volcán del Krakatoa, explotó y sucedió más o menos como había contado él en la historia, pero fue luego, digamos que casual, ¿no? Entonces pues pueden pasar esos extremos, ¿no? Pero actualmente lo que sucede mucho es eso, que el periodista ve una noticia en Facebook o en algún lado y antes de corroborarla en otras partes, pues simplemente la publican. Y se hace una bola de nieve y se convierte en una verdad. Esa es la sensación de miedo que a mí me produce en lo personal. Es decir, o sea, la información que procede de las redes sociales no es real, no es verificable, no es auténtica. Es simplemente una información que ahí anda.
Y eso es lo que hace daño, porque en el momento en que esa información de las redes sociales se traslada como una noticia que todos esperamos que sea auténtica en los medios de comunicación, como son los periódicos, las revistas o la televisión, resulta que no lo es porque no está basada en la investigación periodística que se supone que estos seres hacen. Es decir, la profesión del periodismo es complicada, porque la comprobación muchas veces les causa incluso dificultades personales y de vida. Y ha llegado un momento, eso es lo que me entristece, vuelvo al tema, es que se utilicen las redes sociales como fuente de información sin necesidad de comprobación. Esa es la que me duele, porque es lo que está pasando. Entonces ya no podemos confiar en nada ni en nadie. Y si pues somos escépticos, nos haremos más, ¿no? Claro, sí, así es. Yo creo que finalmente las cuestiones hay que darle la credibilidad y hay que, entre todos, ser conscientes que no la primera información es la que vale, la buena, sino, como bien estáis diciendo y como estamos comentando, hay que contrastarlo. Y como decimos, nosotros cada vez, no es que no nos creamos las cosas, pero sí es cierto que hay veces que hay cuestiones que hay que pues analizarlas bien o corroborar lo que está pasando. Para mí el caso de esta niña, que es el tema inicial de Nadia, para mí fue muy penoso ver a esta chica, esta pequeña, pues con esa enfermedad y que los padres solicitaban eso. Entonces yo creo que ahí es un poco culpabilidad también de la prensa de no haber hecho esto, y sobre todo, como bien decías, Jesús, que Ana Pastor o alguna otra periodista se ha disculpado, como yo sé que otros están disculpando. Pero bueno, finalmente nos han engañado a todos. El padre de esta chica, Fernando Blanco, creo que se llama, pues mantener un engaño desde el año 2008 hasta hoy, que estamos hablando de 8 años recaudando dinero y viviendo a costa de esto, la verdad que pues no sé, me parece... Aunque creo, bueno, si no mal no recuerdo, tenía antecedentes este hombre, porque está leyendo que en el 2001 en Baleares había estafado 120.000 euros en las empresas para las que trabajaba él. Sí, ha estado en la cárcel, de hecho, ha estado en la cárcel. Sí. Ahora hay un problema también en los medios de comunicación. Ya no entro en las redes sociales, que siempre han existido, han sido los lavaderos públicos, o lo que llamábamos Radio Macuto, no sé si lo recordaréis. Sí. Bueno, yo me refiero sobre todo a los medios de comunicación escritos o televisión, ¿no? Como ha dicho Yaya Silvia, que tienen un problema, y es que son empresas y por lo tanto los medios escritos necesitan noticias sensacionales para vender más ejemplares, pero también los canales de televisión necesitan también noticias sensacionales para ganar índices de audiencia y así también poder cobrar más de las cuotas de publicidad en sus televisiones, ¿no? Por tanto, esto muchas veces hace que pues se olviden del rigor que tiene que tener la noticia y contrastarlo. No dejan de ser empresas, y por tanto se rigen, como hemos dicho antes, también para las compañías aéreas por el principio del beneficio. En un caso vender más periódicos y en el otro pues tener mayores índices de audiencia, porque esto es muy importante para ellas. Por tanto, esto hace que muchas veces pues también el periodismo, a diferencia de los escritores de libros, en las noticias tienen que ser más inmediatas y tampoco no pueden dedicarle todo el tiempo ni en utilizar un lenguaje más elaborado y en contrastar todos los detalles. No hay tiempo. No es que los esté disculpando, de ninguna manera. Quiero hacer ver la dificultad
en hacerlo bien, como todos desearíamos que se hiciera. Y a veces pues salen estos churros, ¿eh? Claro, pero fíjate, por ejemplo, en situaciones como esta, lo que se está rompiendo es la confianza en la humanidad, es la confianza en el otro ser humano. O sea, una cosa es que nos peguen rollos de que quién bombardeó Siria o que si el Estado Islámico está protegido por este o por el otro. Vale, cada quien que se crea lo que le dé la gana. Pero ahí nos están rompiendo. Lo que ha pasado con este padre, que es un sinvergüenza, o sea, hablando claro, y que ha utilizado la enfermedad de su criatura y que hayan unos medios de comunicación en los que la gente cree, como son prensa y televisión, que lo han apoyado. O sea, este hombre no habría tenido la posibilidad de captación de tal cantidad de dinero si no hubiera sido porque los medios de comunicación oficiales, digámoslo así, lo apoyaron. Sí. Eso ha roto con la confianza en el ser humano que sí lo necesita. O sea, esa parte es muy dolorosa. Es como si nos estuvieran convirtiendo, no diré en robotitos, pero sí en esos escépticos que cada día nos resulta más difícil creer en que alguien necesita de nuestra ayuda. Nos convierte en más ególatras, más individualistas. Ya han hecho mucho daño, no solo el papá, sino el sistema que lo ha apoyado para que apoyemos a menos gente, y eso es terrible. Eso es absolutamente terrible, porque si los humanos no nos apoyamos los unos a los otros, estamos muy jodidos. ¿Quién nos va a apoyar? Sí, así es. Bueno, desde aquí quiero mandar un saludo muy afectuoso a Danela, que nos está escuchando, que quiere participar, pero otro día está con su peque un poquito enfermito, como es lógico ahora, tiempo de gripas y de fiebres. Y también quiero saludar, que está hablando por aquí por el chat, con Alicia Leal, que la próxima semana, el lunes 19, haremos una entrevista con ella sobre su asociación, que hace las cosas maravillosas que hacen con las mujeres que sufren maltrato, y que muchas veces hemos hablado aquí en este programa, y es una gran experta y una gran luchadora por esta causa. Desde aquí, Alicia, te mandamos un saludo y estamos en contacto pues en esta semana, hablando para quedar y organizar esa entrevista, que estaremos encantados de tenerte en nuestro programa Españoleando, porque la verdad es que la labor que hacen en la asociación, en la Fundación Alternativas Pacíficas, pues es memorable e impresionante. Bueno, pues aquí seguimos y continuamos con tantas y tantas cosas, y queríamos poner una canción que yo sé que a mucha de la gente de estos cantautores españoles pues le gusta, y entre ellas está esta canción que nos cantaba este eterno Joan Manuel Serrat, que es eso, para la libertad, como siempre. ¿Cómo no? Vamos a tener libertad. Para la libertad sangro, lucho, pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma a mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada.
y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas